Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos ultradocentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de ecografía pulmonar en triage respiratorio. Quiero agradecer la invitación a todos nuestros amigos estudiantes de medicina, quien han hecho un brillante trabajo. Muchas gracias por todo, espero sigan así. Y bien, entrando en tema, bueno, en realidad algo que ya sabemos, la pandemia de COVID-19 ha infectado al día de hoy más de 7 millones de personas en todo el mundo, con más de 400,000 muertes. Pero no solo esto, sino que a su paso ha llegado a colapsar los servicios de urgencias y ha llegado a colapsar sistemas de salud en todo el mundo. No solamente por la gran cantidad de pacientes que llegan a un servicio, a un hospital solicitando atención médica, sino porque esta pandemia ha debilitado también nuestra fuerza de trabajo, nuestros médicos especialistas, nuestros médicos de primer contacto han sido infectados también en una gran proporción en todas las naciones. Algunas cifras, como por ejemplo en España, que supera el 20% de los casos de COVID se corresponden a personal en el ámbito de la salud, igual que en Italia, en Estados Unidos. Tal vez estas porcentajes ahora, el día de hoy, son mayores. En México también hemos observado un incremento no solamente en cuanto al nivel, a la tasa de contagio entre profesionales de la salud, sino que también con una mortalidad alta. Muchos factores se encuentran asociados a que nosotros como personales de salud nos encontremos expuestos a infectarnos. Uno de ellos es la falta de identificación temprana de estos pacientes. Hemos visto a lo largo de esta pandemia muchos escenarios en los que un paciente llega al servicio de urgencia solicitando una atención y ya sea porque trae alguna otra condición clínica o por miedo o temor del propio paciente no externan toda la gama de síntomas que pueden llegar a tener y entonces entran a un área que se pueda considerarse como no COVID y genera este incremento de la transmisión o la transmisibilidad del virus dentro del propio hospital, lo que llega a debilitar todo este sistema de salud. La falta de equipo de protección personal es algo que se ha hablado desde un inicio. El equipo de protección personal es esencial y fundamental para la atención de cualquier paciente y para que nosotros podamos seguir brindando esta atención. La mayor exposición del personal, hemos estado realizando jornadas de trabajo largas, atendiendo muchos pacientes, lo cual nos pone en un riesgo de también infectarnos. Y esto es, bueno, parte del mayor tiempo de contacto que tenemos en áreas COVID y por supuesto la falta de capacitación, y es por eso que se agradece y se reconoce el esfuerzo del equipo ultradocente en invitarnos a todos a capacitarnos y adoptar herramientas que nos pueden ayudar a identificar de forma temprana un paciente. Quiero comentarles de este mítico entrenador de baloncesto, John Wooden, que le decía a sus jugadores: revisen la zona de los talones. No queremos que quede ninguna arruga ahí. La arruga les producirá ampollas y esas ampollas les harán perder tiempo de actividad. Lejos de querer enseñarles a poner las calcetas o las medias a los jugadores, hace un énfasis en hacer las cosas pequeñas o las cosas simples, hacerlas bien. Es decir, no dejar nada, hacerlo nada más por hacerlo, sino que enfocarnos en hacer nuestro trabajo, en las cosas más sencillas, hacerlas a la perfección, porque eso nos va a permitir un mayor rendimiento en nuestro trabajo o al momento de hacer las cosas. Por eso el primer mensaje que quiero darles es que no hay emergencia más importante que la seguridad de nuestro equipo. Es decir, primero voy a ponerme y a estar seguro de que tengo mi equipo de protección personal antes de querer hacer valoraciones o querer atender pacientes. No hay héroes en esta pandemia, ¿sí? Los héroes, como dicen luego, los héroes y los valientes están en el panteón. Nosotros no somos héroes, nosotros hacemos nuestro trabajo y para poderlo seguir haciéndolo necesitamos cuidarnos también a nosotros y cuidar a nuestro equipo de trabajo. Seguramente nos vamos a enfrentar a una gran cantidad de pacientes que tienen dudas, que
que sienten que están enfermos, que estuvieron en contacto, que han tenido algunos síntomas leves y esto puede también llegar a saturar los servicios de salud. ¿Cómo podemos ayudarnos a disminuir un poco este flujo de pacientes durante esta pandemia? Pues bueno, algunas de las recomendaciones es tener algunos acuerdos con servicios prehospitalarios para coordinar transporte, traslado, recepción de pacientes, ¿sí? Procedimientos de referencia a servicios de salud alternos, como puede ser entre hospitales privados, hospitales públicos o de hospitales que no manejen pacientes COVID a hospitales que sí manejan hospitales COVID. Evaluación de pacientes con sospecha de COVID agudos y de bajo riesgo fuera de urgencias. ¿Qué es esto? Bueno, unidades de consultorio, unidades de primer contacto. Algunos hospitales montaron unidades de triage fuera en sus estacionamientos o fuera de la estructura física de los hospitales y donde se reciben pacientes que vienen de forma ambulatoria y que necesitan una valoración por alguna sospecha, algún riesgo bajo de presentar COVID. Los pacientes que llegan más delicados, son referencias o llegan trasladados en una ambulancia, pues bueno, ingresan directo a un área de valoración y choque de COVID en caso de que requiera una atención urgente o emergente. El uso de línea de ayuda y telemedicina ha ayudado mucho durante esta pandemia, una línea telefónica en la que se le pueda brindar información a los pacientes antes incluso de acudir a nuestro servicio, o nosotros como médicos generales, como estudiantes de medicina también, seguramente muchos familiares nos estarán preguntando, oye, ¿qué sabes tú? ¿Qué nos puedes recomendar? Y es importante que todo esto que estamos platicando en estas charlas, transmitírselos para transmitirles tranquilidad y hacer o invitarlos a que ellos utilicen los servicios de urgencias de forma adecuada cuando realmente esto sea necesario. El uso de redes sociales actualmente, bueno, estamos utilizando plataformas en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en las que constantemente se están generando contenido a través de cuentas como la de Ultradocente, no solamente para informarnos nosotros mismos, sino también para informar a, a familiares, amigos y personal del ámbito no médico a algunas otras especialidades, el apoyo de otras especialidades, principalmente para que valoren pacientes de su rama sin pasar por el servicio de urgencia, sin pasar por el servicio de COVID, tratar de atenderlos en consultorio y esto pues para disminuir este riesgo de contagio intrahospitalario. Muy importante la corte de pacientes, es decir, tenemos que dividir pacientes con síntomas respiratorios y pacientes sin síntomas respiratorios. Pero aún así que tengamos pacientes, un área de valoración de pacientes sin síntomas respiratorios, todo paciente y todo personal de salud debe de utilizar medidas de protección para valorar estos pacientes y hacer incluso previo a su valoración, digamos, de no COVID, algunas preguntas específicas o dirigidas para tratar de identificar algún caso que sea sospechoso o que sea posible, a pesar de que el paciente traiga alguna otra enfermedad. Entonces, esto es importante, pero sí nos va a ayudar a que un gran número o la mayoría de los pacientes puedan ingresar al área de urgencias respiratorias y puedan ser valoradas bajo un estricto protocolo de seguridad. Lo primero y más importante es lavado de manos y uso de cubrebocas. La distancia entre el paciente que llega pidiendo consulta o que llega pidiendo atención y nuestros asistentes médicos que se encuentran en la recepción o nosotros mismos debe de guardarse, ¿sí? Nosotros siempre le decimos al paciente, justo cuando ingresa a nuestra área de recepción, por favor, lave sus manos, no debe de retirarse el cubrebocas a menos que el médico se lo indique. Si este no trae un cubrebocas, se le otorga uno y no puede entrar más de un paciente y su familiar al área. Esto es importante porque muchas veces los pacientes llegan, piden o exigen la atención y entonces nos pueden poner en riesgo. El doctor Tedros, director general de la OMS, el 22 de abril en su conferencia diaria, él nos decía que todos los sistemas de salud se deben de enfocar en estos 6 pasos y es encontrar todos los casos, aislarlos, hacer pruebas, cuidarlos
rastrear a sus contactos y ponerlos en cuarentena. Entonces, nosotros sabemos que en muchos medios es muy difícil hacerle pruebas de PCR para detectar el virus del SARS-CoV-2 a todos los pacientes, por lo tanto debemos hacer una muy buena selección para utilizar este recurso. Sin embargo, debemos de apegarnos lo más que podamos a estas recomendaciones porque realmente son las únicas medidas que nos van a ayudar contra la pandemia, ya que hasta el momento no existe ningún tratamiento específico contra el COVID-19. Esto habíamos aprendido ya desde la pandemia previa del SARS-CoV o del SARS, del síndrome respiratorio agudo severo, en el 2003, 2004, donde algunas de las conclusiones más importantes fueron que el triage era la clave para el reconocimiento temprano y el inicio rápido de estrategias de prevención y control de infecciones. Es la estrategia más importante para controlar una pandemia. ¿Por qué? Porque en una situación emergente donde no existe un tratamiento específico, pues lo mejor que podemos hacer es evitar que se siga transmitiendo. Por eso el segundo mensaje que les quiero dar es que detectar a pacientes con COVID lo más temprano posible para prevenir esta potencial transmisión y que los casos empiecen a disminuir paulatinamente. La evolución del COVID es importante conocerla si queremos hacer un triage de nuestros pacientes. Del 100% de la población, la intensidad de los síntomas pues va a ser variable. Debemos de tener en cuenta siempre que hay pacientes que no van a presentar ningún síntoma y que esto corresponde aproximadamente al 30% y que bueno, tienen un periodo más o menos de 15 días en los que pueden ser contagiosos para otras personas. Tienen prácticamente una mortalidad del 0%. Otro grupo de pacientes que son leves a moderados, que tienen alrededor del 55% de los casos, llegan a presentar síntomas alrededor de los primeros 5 a 10 días y que estos pueden ir de moderados a severos y que bueno, también tienen un periodo de contagio todavía un poco mayor, que puede superar a los 20 días, alrededor de los 21 o 22 días. También tienen una baja mortalidad. Hay otro grupo de pacientes que es alrededor del 10%, quienes presentan síntomas más severos que requieren hospitalización alrededor del día 10, del día 12, y esto lo hemos visto en todos nuestros pacientes. Los que llegan a nuestro departamento y solicitan atención y necesitan hospitalización, siempre tienen una historia de 10 a 12 días previos de inicio de los síntomas. Entonces, y tienen un periodo también de contagio un poco más prolongado, alrededor de los 25 días. Ya la mortalidad anda alrededor del 15% y una proporción mucho menor del 5% pacientes que requieren ventilación mecánica temprana, principalmente desde su ingreso. Nos damos cuenta que es un paciente que requiere ventilación mecánica y hay que iniciarla lo más pronto posible, tratando de evitar poner dispositivos que solamente van a prolongar este periodo y que aún tienen mucha controversia, como utilizar cánulas nasales de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o la posición prono en despierto. El paciente pues puede ayudarnos a mejorar la oxigenación, pero si la lesión pulmonar es grande y la podemos identificar, pues entonces ese paciente tal vez lo único que estamos haciendo es retrasando una intubación. La mortalidad en el mundo en estos pacientes, en algunos casos se ha reportado incluso mayor al 50% de aquellos que requieren ventilación mecánica. En cuanto a las definiciones de casos, es importante para nosotros poder establecer nuestras estrategias, aunque sabemos que los síntomas son muy variados en todos los pacientes. Sí debemos de tener nuestras definiciones operacionales de caso sospechoso, caso confirmado, para fines estadísticos. Sabemos que en nuestro medio actualmente síntomas en los últimos 7 días de fiebre, tos, cefalea, más mialgias artralgias o odinofagia o rinorrea, incluye por ahí otros síntomas como es diarrea, incluso se han descrito algunos síntomas o algunas alteraciones neurológicas que puedan asociarse a COVID. Eso se encuentra en el menor de los casos.
Y un caso confirmado una vez que alguien tenga una PCR positiva detectada para SARS-CoV-2 por un laboratorio certificado. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto otro grupo de pacientes que no contemplamos en nuestras definiciones operacionales habituales. Es un paciente que habitualmente tiene síntomas menos leves o de plano no tiene ningún síntoma, llama antes de acudir al servicio, pregunta por la prueba, nos refiere que ha estado en contacto directo con alguna persona positiva o sospechosa o que ha tenido algún viaje reciente, o algo que también observamos mucho en nuestro hospital es que las empresas les pedían una prueba negativa para poder reincorporarlos a su trabajo. Obviamente esto dentro de la contingencia pues no está bien, sino que se deben de seguir cubriendo todas las medidas de protección. Pero bueno, aún así este paciente si llega a pedir atención por el área COVID debe de manejarse como un posible caso sospechoso. Si cumpliera con alguno de los síntomas o es un paciente que tiene factores de riesgo y estuvo en contacto directo intradomiciliario con algún caso positivo, entonces podríamos nosotros considerar a extender la evaluación y hacer la prueba de SARS-CoV. ¿Qué es el EcoPoint Triage? Entrando ya a la parte de la ecografía pulmonar en triage, es un protocolo de triage extendido con ultrasonido. ¿Qué significa que sea extendido con ultrasonido? Significa que no solamente se va a basar en el motivo de consulta y sus signos vitales, sino que vamos a sumar los hallazgos de imagen a través de un ultrasonido y vamos a poder clasificar a nuestro paciente en diferentes grupos para establecer un plan, ya sea a domicilio, ya sea observación, ya sea a pedir estudios complementarios o incluso pasar a un área de choque o activar un equipo de respuesta para manejo de la vía aérea en caso necesario. Pero para tomar decisiones clínicas no nos podemos basar en solo un criterio, ¿sí? Debemos de hacer un conjunto de evaluación de los síntomas del paciente, sus comorbilidades y la imagen pulmonar para poder tomar una mejor decisión. Algunas de las características clínicas que más se han observado en nuestro medio son fiebre, tos y dificultad respiratoria en más del 85% de los pacientes que fallecieron, es decir, son los pacientes más graves que presentan síntomas de vías respiratorias inferiores. Aproximadamente un poco más del 50% presentó síntomas consuntivos, hablando específicamente de astenia, dinamia, eh, mialgias, artralgias, síntomas de vías respiratorias superiores, como la odinofagia, la rinorrea, se vio en menos del 40%, y los síntomas gastrointestinales realmente se han visto poco, menos de un 20%, pero es importante también tomarlo en cuenta en nuestro interrogatorio y en nuestra valoración inicial. Es importante identificar las comorbilidades de nuestros pacientes. Las comorbilidades que más se han asociado a mortalidad son hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, la enfermedad renal crónica, el EPOC, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, asma y VIH. El 75.5% de las muertes ha tenido uno o más comorbilidades. Entonces sí es importante no solamente identificar los signos y síntomas que ha presentado en los casos más graves, sino también las comorbilidades más importantes para que nos ayude a tomar una mejor decisión. En cuanto a la imagen, la tomografía es nuestro estándar de oro, digámoslo así, para evaluar de forma integral patología pulmonar. Sin embargo, consideremos el costo, la disponibilidad en todos los medios y también pensando el hecho de trasladar a un paciente de un área de triage o de un área de valoración inicial a un tomógrafo con riesgo de transmisión intrahospitalaria, mayor contacto de personal, camillero, enfermera, técnicos de imagen, médicos de imagen, etcétera. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido de la tomografía? Es que el 87% presenta lesiones periféricas, en vidrio despulido, que se relacionan mucho con un patrón de ultrasonido pulmonar que vamos a describir más adelante. El 82% son bilaterales y más de la mitad se encuentran en regiones inferiores. Y bueno, son también multifocales.
Por lo tanto, al ser casi el 90% de las lesiones periféricas, va a ser muy fácil para el ultrasonido detectarlas, ya que el ultrasonido pulmonar nos permite ver solo una pequeña área, una pequeña proporción, dependiendo también del transductor que utilicemos, del área pulmonar. Así es como entonces podemos entrar a hablar del Point of Care Lung Ultrasound o ecografía pulmonar o ultrasonido pulmonar, que realmente nos sirve para evaluar en cualquier situación clínica disnea, estado de volumen, neumotórax, consolidación, derrame pleural, para guiar procedimientos o incluso para el retiro de la ventilación mecánica. Actualmente las recomendaciones de ultrasonido en COVID pues se basa solo en experiencias de grandes centros y recomendaciones como de China, de Italia y de España. Sin embargo, existe una fuerte evidencia previa para la identificación de consolidaciones a través de ultrasonido, la identificación de síndromes alveolo-intersticiales a través de ultrasonido y hay una fuerte evidencia que apoya su uso. Por lo tanto, es una buena herramienta para hacer triage en nuestros departamentos. Si comparamos con la radiografía de tórax, la radiografía torácica puede mostrarnos imágenes totalmente normales hasta en un 40% de las veces. Es decir, es un volado a una moneda al aire tomar una radiografía de tórax y pues, no estaría tan indicada ya que no nos ayudaría en tanto. Debemos de basar esta habilidad en competencias. El concepto de competencia establece este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debemos de adquirir para nosotros lograr ser competentes en realizar este estudio. Para hacer ecografía pulmonar necesitamos desarrollar 5 competencias. La primera es el conocimiento aplicado a los equipos de ultrasonido, es decir, preguntarme cuál es el mejor transductor que debo utilizar para ver la imagen que quiero buscar y, por supuesto, el modo de ultrasonido. La segunda competencia es cómo debo colocar el transductor, a qué profundidad y con qué ganancias. Esto nos va a servir a optimizar la imagen que estamos buscando. Tener un examen sistemático, verle el orden que debemos seguir, saber interpretar, es decir, qué es lo normal, qué es lo anormal y qué es lo que estoy buscando. Y si hubiera algo que se pueda o se deba de medir. Y la documentación del examen, cómo se reporta y dónde se debe de reportar lo que observamos nosotros. En cuanto a los transductores, bueno, sabemos que tenemos muchos tipos de transductores, principalmente los que utilizamos en un área de emergencias o cuidados críticos, es el transductor lineal, el convexo y el sectorial. El lineal, que tiene una frecuencia de 5 hasta 20 MHz, se encuentran en este rango, tienen una baja profundidad, de 4 a 6 centímetros se logra a visualizar incluso con algunos transductores, nos permite ver una excelente resolución de la imagen, por lo tanto, este nos va a permitir ver de una excelente calidad la pleura y el diafragma y de menor calidad y de menor profundidad el área pulmonar. En relación al transductor convexo, que se encuentra entre una frecuencia entre 2 a 6 MHz, tiene una alta profundidad y tiene una buena resolución, aunque no tan bien como el transductor lineal, pero nos permite evaluar al pulmón un poco más profundo que el transductor lineal y con una menos resolución de la pleura y el diafragma. Y el sectorial, bueno, el convexo se utiliza habitualmente para hacer abdomen, estructuras intraabdominales como en el ultrasonido FAST. Y el sectorial que utilizamos también se encuentra en una frecuencia entre 1 a 5 MHz con un área de contacto de superficie más pequeña que nos permite ser y que lo permite ser el transductor ideal para evaluar estructura cardíaca. Tiene una buena resolución y también nos permite evaluar el pulmón de forma más profunda y menor en la pleura y menor el diafragma. En cuanto al modo, el modo B o el modo bidimensional es como el que vemos en la imagen del lado izquierdo, donde observamos a los dos lados las sombras costales, la línea pleural, que es la línea hiperecoica que se encuentra entre las dos sombras costales, y la reverberancia de ella que denominamos líneas A. Si nosotros utilizamos un modo M, observaremos lo que conocemos como el signo
de la playa. Con este patrón como empedrado, la línea más hiperecoica que es la línea pleural, y luego esta imagen que corresponde al tejido por arriba de la pleura. En cuanto a la posición y orientación, debemos de colocar el transductor en 90 grados en el pecho. Hagamos una división imaginaria como vemos en la imagen superior derecha, donde podemos dividir en cuadrantes y hacemos movimientos de caudal a cardinal y tratando de visualizar o posicionar nuestro transductor colocando las dos sombras costales en los dos extremos y al centro poder visualizar la línea pleural y hacia abajo de ella todo lo que es la parte pulmonar. Vemos esta imagen, si nosotros ponemos un transductor en posición longitudinal, vamos a observar como en el video de la izquierda, las dos sombras costales se ven oscuras, vemos la línea pleural, que es la línea más hiperecoica que se encuentra en el centro, que tiene movimiento con su respiración, ¿sí? Y si en este mismo punto yo volteo o pongo mi transductor en transversal, puedo posicionarme justo en ese eje transversal del espacio intercostal y me permite evaluar incluso más la línea pleural y me permite incluso ver estos artefactos que se empiezan a generar aquí de la línea pleural. Entonces, esto también es una competencia que nos puede ayudar a optimizar la imagen que nosotros estamos buscando. En cuanto a las ganancias y la profundidad, pues bueno, depende del transductor que lleguemos a utilizar, pero en cuanto a la profundidad, pero las ganancias es más bien a realizar una intensidad del eco o de la vibración que va a hacer que se vea más clara la imagen o más oscura la imagen. Debemos de buscar una imagen media, como vemos en la gráfica del lado izquierdo, y en cuanto a la profundidad, por ejemplo, en la imagen en el video que vemos del lado derecho, vemos que se ve muy bien, a muy buena resolución la línea pleural, y que tiene apenas una profundidad de 4 centímetros, por lo tanto se trata de un transductor lineal. En cuanto a la división del tórax, pues podemos encontrar mucha bibliografía al respecto. Algunas recomendaciones nos hablan de zona 1, zona 2, zona 3, en Intensive Care. También nos hablan de dividir en cuadrantes, pero bueno, podemos utilizar realmente cualquier método que nos permita dividir el tórax, pero debemos de plasmarlo de esa misma manera, en zona 1, en zona 2, en cuadrante 1, en cuadrante 2, para poder posicionarnos. Este es el diagrama que utilizamos nosotros de forma habitual para nuestro servicio de triage, que es un diagrama de 12 puntos, 6 puntos del lado derecho, 6 puntos del lado izquierdo, y solamente lo dividimos como superior, inferior, lateral superior, lateral inferior y posterior superior y posterior inferior. Si en alguno de estos puntos yo llego a detectar alguna anomalía o alguna alteración en la estructura, puedo permanecer un poco más tratando de optimizar la imagen y obtener o extender un poco más el ultrasonido pulmonar. Pero si observo un patrón predominantemente A en todos lados, en los puntos que pongo, pues no tendría caso seguir buscando más imágenes. El signo de referencia en cuanto a la interpretación de las imágenes, como sabemos, es el signo del murciélago, que bueno, así se le ha llamado desde las primeras descripciones que se han hecho de la ecografía pulmonar, donde debemos de identificar la línea pleural con su movimiento, las sombras costales y este deslizamiento pleural característico de la desplazamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal. Por ejemplo, vamos a observar en esta imagen si se logran visualizar las sombras costales, incluso aquí aparecería una línea A y la línea pleural, pero vemos que no tiene movimiento. ¿A qué se debe entonces? Son muchas las causas que nos pueden provocar que no se mueva la pleura. Primero, el neumotórax, que el paciente esté en apnea,
una neumonía que fije la pleura a ese nivel, aunque podría observar un poco más irregular la pleura, una intubación selectiva o atelectasias. ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta de decidir por qué no se mueve? Pues el contexto clínico. Si se acaba de hacer intentar colocar un acceso subclavio derecho, pues bueno, primero pienso en un neumotórax, ¿no? Si observo esto antes de pensar en alguna de los otros casos. En cuanto al síndrome intersticial, le llamamos a las líneas B, que son estos artefactos verticales hiperecoicos, tienen intervalos regulares y derivan de la línea pleural, ¿sí? Borran las líneas A y bueno, se mueven con este desplazamiento. Esto es la descripción general de las líneas B. Se consideran como patológicas cuando hay más de 3 líneas B en una misma campo pulmonar. Como por ejemplo aquí logramos observar un patrón intersticial que nos habla de edema o de líquido a nivel intersticial. Sabemos, nos hace suponer que se encuentra en el intersticio debido a que la distancia entre cada línea B es mayor de 7 milímetros. No necesito medirlo. Si lo comparamos con un patrón más alveolar, vemos aquí son menos de 3 milímetros y puedo ver claramente que las líneas están muy juntitas y que, bueno, esto corresponde a un patrón alveolar o propiamente dicho, un patrón intersticial que evolucionó y pasó de ser edema intersticial a ser edema alveolo intersticial también. Posteriormente, si sigue presentando, incrementando el edema, llega a aparecer lo que conocemos como consolidación y ahora en COVID estamos observando mucho estos patrones de líneas B confluentes o en cascada que parecieran como faros, una gran línea B gruesa que corresponde a esta confluencia de estas líneas. Incluso pudiéramos alcanzar a ver aquí en esta parte como una pequeña muesca se genera de la línea pleural. Esto es lo que se ha denominado, se ha llamado consolidaciones subpleurales y que aunque no son propiamente consolidaciones, sino que son pequeñas retracciones de la pleura visceral sobre la parietal por la pérdida de aireación, bueno, también vamos a escuchar que se les llama consolidaciones subpleurales. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos un transductor lineal, vemos la línea pleural y vemos claramente cómo es una línea pleural irregular con consolidación subpleural o con retracción de las pleuras, como vemos aquí, incluso aquí en esta parte. Y aquí apareciera que confluyen algunas líneas B y bueno, toda esta gran confluencia de líneas B por debajo de esta retracción. Vemos algunas otras imágenes como esta, aunque no es común observar derrames pleurales en COVID, sí puede haber pequeños derrames que incluso pudieran no ser perceptibles a través de la tomografía. Eso dependerá del corte que tenga la tomografía, pero si vemos esta imagen, obviamente estamos viendo que hay un pequeño derrame pleural, pero veamos la escala. La escala estamos hablando que es en menos de 1 centímetro hay algo de líquido. Significa que si yo mido la distancia que está entre la pared y el pulmón, pues va a ser alrededor de 2 o 3 milímetros. Es decir, es una cantidad de líquido tan pequeña. Sin embargo, esta imagen me permite identificar una consolidación completa de este lóbulo inferior donde pareciera que es un órgano sólido y esto es una consolidación completa con un poco de derrame que podríamos incluso identificar en algunos casos o algunos pacientes. El broncograma aéreo, vean esta estructura de pulmón, parece un hígado y nos permite identificar justamente la presencia de este broncograma aerodinámico y que bueno, se relaciona con la pérdida total de la aireación en esta zona. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Buscamos pérdidas de la aireación, el patrón seco o patrón pulmonar A, como el que vemos, luego el patrón intersticial, donde las líneas B se encuentran separadas más de 7 milímetros, en patrón alveolar
cuando las líneas se encuentran separadas menos de 3 milímetros, y un patrón de consolidación como el que vemos en la imagen. Pero no solamente nos va a permitir establecer la severidad de la pérdida de la aireación, sino que también si lo utilizamos la ecografía pulmonar como seguimiento, pues nos va a permitir evaluar la recuperación de la aireación hasta encontrar el patrón seco o el patrón pulmonar A. La relación de la tomografía con la ecografía también ya se ha podido describir la relación que tiene el vidrio despulido con la presencia de líneas B o síndrome intersticial, ya está muy bien establecido. Incluso estas consolidaciones subpleurales, con líneas B confluentes que se relacionan más con este patrón de empedrado, ya consolidaciones propiamente en la tomografía, también ya tiene una muy buena correlación. En cuanto a las características, entonces, pues podemos observar engrosamiento de la línea pleural, podemos encontrar líneas B, ya sea multifocales, discretas o confluentes, como esa imagen de faro, pequeñas consolidaciones centroméricas o consolidaciones subpleurales, que ya dijimos que más que consolidaciones son retracciones por pérdida de la aireación de la pleura visceral sobre la parietal. Es raro observar derrames, podemos observar consolidaciones completas y bueno, las líneas B focales es una característica principal en estadios tempranos de síndrome alveolar intersticial y es característico de la progresión de la enfermedad. El legendario también entrenador de fútbol americano, Ben Lombardi, que decía: caballeros, esto es una pelota de fútbol. Y lo que se refiere en cuanto a la enseñanza que quiero transmitirles es que el primer acto para adquirir conocimiento es la humildad, ¿sí? Debemos de estar abiertos a escuchar opiniones, a escuchar trabajos de nuestros demás compañeros para nosotros poder seguir creciendo. Entonces, no olviden que hay que ser humildes y dejar la soberbia de lado. Por lo tanto, mi tercer mensaje es que desarrolle competencias. Establezca cuáles son los puntos que usted necesita encontrar, lo que usted necesita hacer para hacer su estudio y su examen lo mejor posible. Y esto lo vamos a lograr a través de competencias y practicando. Practiquen, practiquen lo más que puedan. Algunas imágenes que quiero mostrarles, vemos esta línea pleural, se ve francamente, se ve irregular, se ven algunas líneas B confluentes con consolidación subpleural, esta pequeña, pareciera que hubiera por ahí una pequeña cantidad de líquido, realmente es muy pequeña y se debe a esta retracción de las pleuras. Vemos esta otra imagen donde durante la inspiración se ve como una gran cavitación, se pierde completamente la estructura de la línea pleural y bueno, también todos estos hallazgos los hemos visto en nuestro servicio en los pacientes que evaluamos de COVID-19. Vean esta imagen, se ve algo más discreto, se ve la línea pleural, pero se ve irregular justamente durante la inspiración. También es un dato de un proceso inflamatorio y que puede iniciar la pérdida de aireación de esa parte del tejido. Vemos aquí nuevamente consolidaciones, líneas B confluentes que salen de ellas, eh, de estas retracciones. Se pierde incluso la línea pleural. Aquí vemos otra de este lado. Y bueno, son los hallazgos que podemos llegar a encontrar. Ahora, ¿qué tan rápido? Veamos esta otra imagen, pues prácticamente vemos una consolidación, se ve un parénquima pulmonar con una pérdida total de esa estructura, no se logra identificar la línea pleural e incluso pareciera como si fuera un órgano sólido. En este lado alcanza a aparecer por ahí una línea B confluente en forma de luz de faro con su retracción en esta porción. En esta otra imagen podemos ver igual la irregularidad de la pleura y las consolidaciones subpleurales en este punto con confluencia de líneas B en ella. Ahora, ¿qué tan rápido podemos hacer un estudio? Así como vemos en esta imagen, pasamos
son cuatro espacios intercostales que podemos evaluar en 2 o 3 segundos. Y vemos la línea pleural que se ve lineal, que no se genera ningún artefacto con el movimiento y que no hay presencia de consolidaciones subpleurales, no hay líneas B, es decir, yo veo este patrón pulmonar y lo considero un patrón pulmonar seco, un patrón pulmonar A, y no me haría sospechar de que en esta zona hubiera algún síndrome alveolo intersticial. ¿Qué es lo que hacemos? Primero es que todo paciente debe ser considerado como sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. No olvidemos el equipo de protección personal. La enfermería nos apoya con toma de signos vitales y el médico hace el interrogatorio, el examen clínico y el ecopool triage. Podemos identificar pacientes que no tienen sospecha de COVID y pues bueno, no tendría caso hacerle una prueba de PCR. Hablando nosotros de que nuestro medio no está tan disponible, tan fácilmente disponible a hacer pruebas, debemos de catalogar bien a quién sí podríamos hacerle prueba. Si ustedes tienen pruebas para hacerle a todos sus pacientes, pues bueno, la indicación y recomendación internacional es hacer pruebas a la mayor población posible. Eh, el primer caso sospechoso, que lo llamamos caso sospechoso A, es aquel que cumple con una definición operacional, es decir, tiene síntomas sugestivos, pero que mantiene una saturación normal, frecuencia respiratoria normal, no le encontré ningún criterio en la imagen pulmonar y no tiene comorbilidades, entonces es un paciente que puedo manejarlo con aislamiento preventivo en casa. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene síntomas, aislamiento preventivo en casa. Si le puedo hacer la prueba, le hago la prueba. Si no, él estará en un grupo de no riesgo, entonces no tendría, podríamos mandarlo a casa sin prueba de forma segura. En el caso, en el caso de sospecha B, es un paciente que de la misma manera mantiene oxigenación y frecuencia respiratoria normal y que no tiene criterios de imagen, pero que tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, inmunocompromiso, enfermedad renal, etc. Esto de la misma manera que el paciente A puede ir a casa, pero si es posible hacerle un seguimiento vía telefónica, algo que nosotros hemos llamado telecovid, para ver que ese paciente se encuentre bien a los 3 días, a los 7 días de que acudió con nosotros para ver que ese paciente se encuentre bien. Sin embargo, a los pacientes que son C, son aquellos que aunque no tengan comorbilidades, su oxigenación y su frecuencia respiratoria están normales, tienen síntomas respiratorios y tienen un criterio de imagen positivo, es decir, a través de la ecografía pulmonar encontré alteraciones estructurales, ya sea un síndrome intersticial, alveolo intersticial o hasta la consolidación pulmonar. En este caso estaría recomendado hacerle como tal el PCR para SARS-CoV-2 e incluso tanto el paciente C como el D que se acompaña con comorbilidades, aparte de la PCR, valdría la pena hacer algunos estudios complementarios para valorar el nivel, digamos, de inflamación o de respuesta inflamatoria y de marcadores y predictores de gravedad, principalmente PCR, ferritina, dímero D, interleucina 6, lo que tengan en su medio disponible. Y bueno, el paciente que llegue con franca disnea, con desaturando, con incremento del trabajo ventilatorio, bueno, es un paciente que definitivamente debe de incluir toda la parte de laboratorios, observación, incluso en este grupo de pacientes E se valora la necesidad de intubación y ventilación mecánica. Entonces, como vemos, todos llevan su aislamiento preventivo y medidas de seguridad, tratamiento sintomático y aquellos que son C, D y E se debe de valorar, complementar incluso con una tomografía si fuera necesario, pero una vez bien seleccionado este paciente, con estudios complementarios, valorar la hospitalización y de acuerdo a los resultados del laboratorio y bueno, incluso valorar intubación o uso de oxígeno a los pacientes que se encuentren en el rango E, en el grupo de pacientes E. Veamos este caso clínico, es una mujer de 24 años de edad sin antecedentes personales patológicos, con un cuadro de 7 días de evolución, rinorrea leve, fiebre 2 o 3 ocasiones y que llega con una oxigenación del 96, de una saturación del 96%
y una frecuencia respiratoria del 18%. ¿Quién de ustedes le tomaría una prueba? Seguramente nadie. Tiene 24 años, no tiene comorbilidades, síntomas leves y sus signos vitales están normales. ¿Qué es lo que pasó con este paciente? Con esta paciente nosotros hicimos eh, la ecografía pulmonar y encontramos este hallazgo. Encontramos líneas B en cascada o líneas B confluentes con consolidación subpleural focal y por lo tanto se posicionaba tan solo por encontrar ese hallazgo como un paciente con sospecha tipo C. Por lo tanto se le hizo su prueba, se le hace su prueba. ¿Quién la realiza? El médico de triage, un hisopado nasal y faríngeo con el equipo de protección personal adecuado y la prueba salió positiva. En este momento nos dimos cuenta que la intensidad de los síntomas no se correlaciona con una prueba positiva o negativa, pero el ultrasonido pulmonar sí fue parteaguas para poder identificar a este paciente de riesgo y aislarlo con mayor seguridad y darle un seguimiento tanto a él como a su familia y contactos directos. Por lo tanto, el cuarto mensaje que les quiero dar es que en época de COVID, pues piensen en COVID, aunque no todo es COVID, piensen en COVID. ¿Qué es lo que, a qué me refiero con pensar en COVID? Cualquier paciente que llegue con ustedes, que tenga su cubrebocas, que no se lo quite, ustedes porten el suyo, tengan su lavado de manos y limpieza de superficies en su área de trabajo siempre. Veamos este segundo caso, es un hombre de 42 años de edad, diabético, con 5 días de evolución, con síntomas más intensos, para un caso sospechoso, y tiene una oxigenación, una saturación del 92% con una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. En este escenario cambia un poco al previo. ¿Por qué? Porque ya tiene una comorbilidad que es diabetes, tiene síntomas más intensos y aunque su oxigenación y su frecuencia respiratoria aparentemente está normal, cuando comparamos con el ultrasonido pulmonar, encontramos una línea pleural lineal, pero cuando pasamos al siguiente espacio, observamos esta irregularidad de la pleura. Esto ya nos hizo sospechar, ¿sí?, la irregularidad de la pleura con su consolidación subpleural. Esto ya nos hizo sospechar de este paciente, por lo tanto, se quedó hospitalizado en observación para tomar marcadores de gravedad y tomar la prueba. Evidentemente la prueba salió positiva, era un paciente con sospecha tipo D, el cual, a pesar de tener oxigenación y frecuencia respiratoria dentro de rangos normales, había un criterio de imagen positivo y había comorbilidades. ¿Qué es lo que pasó con este paciente? Se identificaron en sus exámenes de laboratorio, eh, alteración de los marcadores inflamatorios y al tercer día la progresión en el mismo punto pulmonar de la imagen que vimos al ingreso, vimos cómo prácticamente desarrolló la consolidación, la pérdida de la estructura completa a nivel pulmonar. No requirió ventilación mecánica este paciente, a pesar de eso con oxígeno suplementario se mantuvo estable, pero tuvo que estar en observación por unos cuantos días hasta su recuperación y egreso a domicilio. Y mi último mensaje pues es que todas estas medidas que estamos tomando, todo este gran apoyo y trabajo de colaboración entre las especialidades médicas, entre médicos generales, y ahora la verdad es que muy, muy contento de ver incluso a estudiantes de medicina involucrados en esto, pues no debemos de volver al pasado, debemos de seguir con esta capacitación continua, con este apoyo entre todo nuestro gremio, entre todos nuestros colegas, compañeros. Volteemos por favor a ver, le hago un llamado a mis compañeros especialistas, voltear a ver a nuestros médicos generales, a nuestros estudiantes que son una gran, gran fuerza de apoyo y de trabajo para nosotros y que hemos visto cómo en esta pandemia han podido ayudarnos y colaborar y aportar mucho a nuestro trabajo. No olviden que esto es un trabajo de todos, es un trabajo de equipo. Muchísimas gracias y sigan compartiendo
a Ultradocente. Los felicito por su trabajo. Gracias.